capítulo 16, versículo 3 al 18. Vamos a ver este verso que lo habíamos estudiado en Mateo desde la óptica, desde la perspectiva, desde la visión de Mateo. Repito una vez más, Mateo 16, del 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Forma en la cual él se hacía llamar. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, los discípulos, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fin de la cita. Vamos a estudiar este pasaje de una manera un poco más evangelística en este momento, y les pido por favor, en el nombre de Jesús, porque quiero llevarle a este plano, quiero llevarles al diseño de un momento. Vamos a ver cómo el Señor ha diseñado un momento. Una verdad totalmente contundente es que no hay un momento de la historia que no haya sido diseñado por el Señor. Tanto en su paciencia como en su absoluta voluntad, no hay un solo momento que el Señor no lo haya previsto. No hay una sola molécula, no hay un átomo, no hay un grano de arena que se mueva sin que el Señor diga que así puede ser, que así se haga. No existe. Esto es una verdad contundente. Nada. No hay ángel, no hay demonio, no hay huestes, no hay tinieblas, no hay absolutamente nada que se mueva sin que el Señor diga que esto puede hacerlo. Una paz que tenemos en esto es al ver, por ejemplo, Job capítulo 1, y créeme que a lo largo de tu vida vas a ir mucho a este versículo: cuando las penas toquen tu puerta. Job capítulo 1 describe cuando Satanás mismo se presentó ante Dios y pidió poder tocar a Job, y Dios le dijo que sí, con restricciones, porque Dios nunca permite que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Pero al fin y al cabo, al final de toda la prueba que padeció Job, siendo tocado por Satanás, bajo la permisión de Dios, Job termina mucho más en comunión con el Señor y teniendo una visión, y teniendo una visión mucho más clara de su Padre. Así que no hay cosa, no hay desgracia que toque tu puerta sin que Dios lo haya permitido. Y realmente creemos y nos abandonamos a la idea de que todo ayuda para bien a aquellos que le aman al Señor. Y créeme, y te lo aseguro, que si hoy no estás aferrado a este verso bíblico, mañana o pasado mañana o el mes que viene lo vas a estar. Porque hay 3 etapas en tu vida: o estás a punto de entrar a una prueba, o estás en medio de una prueba, de una tormenta, de un huracán, o estás saliendo de él. Así que si estás en una tormenta, aférrate a esto. Si saliste de esto, aprende de esto. Y si no, cuidado, que vas a volver a entrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que partas de esta tierra. Así que vamos a leer esto en este plano. Dios controlando absolutamente todo, y como un arquitecto perfecto, como un diseñador
diseñando momentos para enseñarnos cosas sublimes y hermosas. Así que lo que yo le voy a describir paso a paso en este versículo que ha pasado es un momento sacado de la mente de Dios antes de la fundación del mundo, en esta pausa entre la eternidad pasada y la eternidad futura, que es al lugar en el cual vamos. Y esto es algo que el Señor lo tiene por costumbre. Lo tuvo, lo tiene y lo tendrá. Y es esto: diseñar momentos tan simples y en medio de tanta sencillez, en donde los ojos superficiales no encuentran nada y no pueden ver nada. Él está acostumbrado y Él nos tiene acostumbrados a que en esos momentos tan sencillos mostrarnos profundidades que son incomprensibles para un mundo ciego. Para mí el más grande ejemplo es el nacimiento del Señor Jesús, donde alguien podía ver un simple niño rodeado de animales de carga en un lugar no muy limpio, con una mujer común y corriente y con un carpintero. Ahí estaba naciendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y la broma más pesada a un mundo que se deja llevar por las apariencias es que el Rey de Reyes haya venido en la persona de un vulgar Galileo. Y repito, totalmente común y corriente. Si yo pudiese presentar a Jesús de manera contemporánea, sería un hombre de tierra adentro, hablando un yoparay, vestido muy sencillamente, sin títulos, sin honores, pero en ese vaso tan sencillo estaba la verdad absoluta, la fuente de toda sabiduría, la verdad y la vida, el Hijo de Dios. Así que, hermanos, el Señor ha diseñado un momento sencillo para mostrarnos una verdad sumamente profunda, y este momento fue diseñado así. Dice el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13, viniendo Jesús desde la región de Cesarea de Filipo, y paro ahí, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo. En el paralelo narrado por Marcos dice, saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y quiero describirles esta región en base a las palabras de dos comentaristas que han estudiado históricamente esta región. Se llaman Jamieson, Fawcett y Brown y William Hendrickson, que describen más o menos así el escenario en el cual Jesús va a hablar estas palabras. Dice, este lugar, estas aldeas, estos pueblitos, estaban situados junto a la fuente del río Jordán, el río más importante para los judíos, con el paisaje de un monte que se llamaba el Monte Hermón, que tenía aproximadamente 3,000 metros de altura. Así que vayan construyéndose el escenario a medida que les voy describiendo. Estaban las fuentes del Jordán, había un monte que se llamaba Hermón de 3,000 metros de altura, un monte que tenía en la punta nieve en la mayor parte del año. Y en medio de esos montes, en medio de ese lugar, con ese monte como un paisaje, esas aldeas pequeñitas, estos pueblitos, estaba caminando un carpintero, un simple y común carpintero sin ningún séquito real, sin ninguna pompa, seguido por varios hombres comunes y corrientes. No era la élite judía la que le seguía, eran hombres totalmente comunes y corrientes. Y Jesús elige ese momento, ese lugar, ese escenario para mostrarnos una pregunta sumamente profunda, una pregunta a la cual nosotros llevamos hasta el día de hoy y la presentamos como sus embajadores. Dice, según el Evangelio de Lucas, que también complementa este relato, en Lucas 9:18 dice que iban por el camino, acuérdense, ese hermoso monte
las aldeas, de aquí para allá, y él dice que se aparta del camino y va a orar, y regresando de orar en ese camino, dice que preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Según el relato de Marcos, que también enriquece esto, lo dice de una manera muy simple. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Jesús viene de orar y le pregunta a sus discípulos una pregunta sencilla: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora, vamos a llamar a este versículo, vamos a ponerle un subtítulo a este versículo, al versículo 14 del capítulo 16. Vamos a llamarle el escándalo llamado Jesús. Que Jesús haya preguntado a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? No es una pregunta sin ubicación o desatinada. Es una pregunta real. ¿Por qué? Porque realmente en esta etapa Jesús estaba siendo el tema del momento. Todos hablaban de Cristo, absolutamente todos. Dice el Evangelio de Marcos en el 1:28, por favor les pido que anoten, no hace falta que lo busquen. Dice que después de que él empezó a hacer milagros, su fama se extendía en las provincias y todo el mundo empezaba a hablar de él, todo el mundo a su alrededor. Dice en Marcos 1:33 que la gente se agolpaba a la puerta de la ciudad donde él estaba para escucharle y tocarle. Dice Marcos 1:45 que Jesús ya ni siquiera en un momento dado podía entrar en la ciudad abiertamente porque la multitud se le abalanzaba y él iba a los lugares desérticos, a los lugares desiertos, a los desiertos, y la gente venía a los desiertos a él de todas partes. También dice en Marcos 3, 7 al 8 y el 9 y el 10, algo que a mí me pareció sumamente hasta simpático, que Jesús tenía preparada una barca por si la multitud era incontenible para que él pueda subir a esa barca y irse del lugar. Y las personas se le echaban encima con el simple motivo de poder tocarle. Así que era un escándalo Jesús. Todo el mundo hablaba de Jesús. Esto no fue algo anónimo que ocurrió en un lugar pequeñito y recóndito. Israel entera, Jerusalén como capital, todos hablaban de este escándalo, de este perturbador de la paz pública llamado Jesucristo. Inclusive hay algo que también me llama la atención, es que en el libro de Marcos dice que sus propios familiares fueron para prenderle porque habían dicho que se volvió loco. Entonces, que Jesús haya preguntado a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es una pregunta valedera, porque todos habían oído de Jesús, habían visto las señales que él hacía y se veían forzados a emitir una opinión acerca de lo que habían visto. Así que esto fue escandaloso, vuelvo a repetir, y perdón por la redundancia. Fue tan escandaloso que años después, un ex perseguidor de Cristo llamado Saulo, cuando se rindió a aquel Cristo al cual perseguía, en su juicio, en el cual él estaba siendo juzgado por predicar ese evangelio que aborrecía años atrás, él le dice a un rey, en Hechos 26, a un rey llamado Agripa: el rey sabe estas cosas, pues no se han hecho en algún rincón ignorado, refiriéndose a Jesucristo. Y ustedes saben, la mayoría, lo que Agripa le contestó después de que él le predicó el evangelio y las obras de Cristo: por poco me persuades, Pablo. Así que nadie podía hacer como si fuese que nada estaba pasando, aunque sean tambaleados por la persona de Cristo. Todos. Algunos se rendían, otros lo aborrecían, otros dudaban, pero nadie podía simplemente
no pronunciarse en cuanto a quién era Jesús, porque era un escándalo. Y contestan los discípulos en el versículo 14 a esta pregunta, y repito, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dice en el versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, porque algunos, como Herodes, por ejemplo, y escuchen esto, Herodes es el que había mandado decapitar a Juan el Bautista. Y de repente aparecía uno que estaba haciendo milagros y Herodes creía que era Juan el Bautista que había resucitado y que venía por él. Entonces Herodes decía, es el que yo maté y viene ahora. Algunos creían que era Juan el Bautista que había resucitado. Otros decían que era Elías, porque los judíos creían, y de hecho que es verdad, que Elías tenía que venir antes que venga el Mesías, y hasta hoy día lo creen. Lo que ellos no saben es que Juan el Bautista fue el que vino en la función de Elías para preparar el camino a Jesucristo. Algunos decían, no es el Mesías, es el precursor del Mesías, es Elías. Y otros decían que era Jeremías, porque había una tradición judía que decía que Jeremías escondió el arca del pacto en un monte, en una cueva, y antes de que venga el Mesías, tenía que volver a aparecer Jeremías para volver a devolverle el arca, para que ellos vuelvan a adorar. Y créanme, hasta el día de hoy muchos piensan eso. Así que algunos decían, es Juan el Bautista, es Elías o es Jeremías, o algunos de los profetas. Y créanme, si a mí me confundiesen con Juan el Bautista, yo estaría muy, muy honrado, y cualquiera de ustedes. No, ese es Jeremías. Pero la única forma que sea algo deshonroso, que te consideren con el precursor del Mesías, es que seas el Mesías. Así que estas personas tenían buenas opiniones de Cristo. Y me impresiona cómo los discípulos solamente contestaron opiniones relativamente buenas de Jesús, porque créanme, en pasajes como Mateo 10:25, algunos decían que él era Belcebú. Mateo 10:25, gracias a Dios no le dijeron, y algunos dicen que sos Belcebú. Así que se limitaron a las opiniones relativamente buenas, pero créanme, tratándose de Jesús, insuficientes. Y así como en este lugar, yo les pido que un día agarren un globo terráqueo o un mapa del mundo y miren lo que es Israel, y es una porción de tierra tan pequeña, tan recóndita, y es el lugar más conflictivo de este mundo. Y en medio de ese lugar comenzó como una onda expansiva la fama de un hombre que trascendió el mundo entero. Y así como todos se veían obligados a opinar quién era Cristo, porque algo tenías que decir, porque está levantando muertos, porque vienen demoniados y se la arrodillan y dicen, ten misericordia de nosotros. Está calmando tormentas, está multiplicando panes y está hablando de una manera que nunca se había escuchado antes. Tanto así que iban alguaciles para prenderle y venían con las manos vacías y se le preguntaban por qué no le prendieron. Y lo único que decían era, nunca oímos hablar a alguien de esta manera. Imagínense la excusa. Así que algo había que decir de él. Algo, una opinión. Porque estaba acá, aquí, donde lo veas, estaba aquí. Y desde ese momento, como una onda expansiva, el nombre de este hombre se expandió a través de la historia, de tal manera que hoy día nadie puede hacer como si fuese que Cristo no existe. Todos, absolutamente todos en este mundo están obligados a tener una opinión de Cristo. Todos. Algunos pueden ser reacios. Mateo 10:25 es Belcebú, o no quiero saber nada de él, es un invento.
y fehacientemente están en su contra. Otros pueden tener buenas opiniones de él. Es un buen hombre, es un gran líder, es un pacifista, es un mártir. Pero buenas opiniones simplemente no son suficientes, como tampoco lo fueron en aquella época. Así que la pregunta de quién dicen que soy o quién es Cristo es una pregunta que se llevó a cabo en este momento diseñado antes de la fundación del mundo, que créanme, ha trascendido el mundo, ha trascendido la historia y está en absolutamente todas partes. El nombre de Cristo es simplemente inevitable porque su presencia es inevitable. Yo le había contado a ustedes en prédicas pasadas. Yo estudié abogacía y cada abogado lee un libro, a menos aquí en la Universidad de Derecho, en la UNA, lee un libro que se llama Sartú y Murié, que es de historia universal. También hay uno que se llama, uno de 2 tomos, se llama Magnal Burns, y cada estudiante para el ingreso tiene que devorarse esos libros. Hermanos, lo que el cristianismo ha hecho está salpicado en cada etapa de la historia. Las huellas de Cristo están por todas partes, de manera que su presencia en este mundo es innegable. Está como la base ideológica de cada ciencia, de cada pseudociencia. Está en la sociología, está en el arte, ya sea música, pintura, arquitectura, está en la medicina, en la economía, en la política, en el derecho, en donde sea, en todas partes. Hay una porción del cristianismo. Es innegable. Ya sea bien representado o mal representado, el nombre de Cristo está en todas partes. Cuando estudias la historia, está en todo. Y aunque hoy día quiera haber una sociedad, quiere formarse una sociedad que quiera hacer como si fuese que Cristo no existió, simplemente eso no es posible. Aquellos que no creen en Dios se le dice ateos. Ateos, sin Dios. Y hace un tiempo, mejor dicho, estuve almorzando con un buen amigo que trabaja en los Estados Unidos. Es decano de una universidad, es un paraguayo, y es decano de una universidad. Y me dijo que cada vez más lo secular, lo sin Dios, está invadiendo las universidades. Y él me dijo que prácticamente a él le parece algo terrible que un símbolo de ser sofisticado, de ser un hombre educado, de ser sofisticado, prácticamente algo que tiene la gente sofisticada es que es atea, como que son seres que han evolucionado. Porque leen a científicos, leen a filósofos, entonces son ateos y se creen muy, muy pensantes. Y nosotros que creemos en un Dios somos como una especie de tontos descarriados por ahí que andamos fanatizados. Hay una sociedad, hay un país que se llama Finlandia, el cual enaltece la idea de que es el país más ateo del mundo, el cual dice que tiene una generación completamente atea, que es de su población de los 25 para abajo. Pero aunque se construya un mundo, o mejor dicho, se quiera reconstruir un mundo como si fuese que Cristo nunca existió, créame que va a ser imposible, porque las huellas de Cristo están en todas partes. Y les pongo este ejemplo. Vamos a viajar hipotéticamente a Finlandia, donde se cría un niño bajo la filosofía atea. Y el niño pregunta, ¿hace cuánto tiempo se creó la Tierra? Sale el profesor sofisticado y le dice, hace millones de años. Y él pregunta, acto seguido, dice, ¿y hace cuánto tiempo la historia se cuenta? Hace 6.000, 5.000 años, y empieza a hacer sus teorías. Y después el niño pregunta de nuevo, porque es muy inteligente. Pregunta de nuevo,
¿Y por qué lo contamos y por qué lo contamos en 2017? Y ahí tiene que decir el profesor ateo, aunque crea en millones de años, aunque crea que se contó hace 6.000 años, tiene que decir, porque hace 2017 años vino un hombre llamado Jesús y partió la historia. Y quieran o no, el nombre de Cristo está en todas partes. Nadie que estudie música va a poder divorciar la idea de que el cristianismo fue el principal motor para las más grandes composiciones. Hubo un compositor llamado Johann Sebastian Bach, que al final de cada partitura ponía SDG, Soli Deo Gloria, que es una de las solas que tenés ahí en el banner de tu iglesia. Porque él creía en el Evangelio y creía en la total soberanía de Dios en la conversión del hombre. Él había leído a Lutero y se dice que no hay Bach sin Lutero. Y él revolucionó la música. Así que cualquiera que sea un músico ateo va a tener que estudiar lo que Bach hizo y va a tener que escuchar, por ejemplo, Jesucristo, la alegría de los hombres. Y si no lo conoces, escúchalo. Te va a arrancar una lágrima. El nombre de Cristo es innegable. Por ende, así como estas personas en esta época no podían evitar emitir una opinión de Cristo porque era algo escandaloso, también ahora nadie, absolutamente nadie, puede evitar tener una opinión de Él. Nadie. Pueden rechazarlo, pueden tratar de quedar bien y opinar de una manera bondadosa. Fue un líder, fue un hombre que predicó la paz, una especie de Gandhi. Pero no es suficiente. Dice el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15, que después de que los discípulos le dijeron a Jesús, algunos creen que sos Juan el Bautista, otros creen que sos Jeremías, otros creen que son Elías o algunos de los profetas. Después de esta respuesta, versículo 15, Jesús le hace una pregunta a ellos. Está bien, como que está bien, eso es lo que el mundo cree. Versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y ustedes? Está bien, eso cree el mundo. Eso cree el mundo. Pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y ahí sale el impetuoso Pedro, siendo muy Pedro, aquí, para contestar en nombre del grupo. Y dice en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por favor, uno podría simplemente al leer rápido esto como un devocional, pasarlo rápido. Pero si se pueden meter en la mente de un judío que se pare frente a otra persona y le diga que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos, ese es el título de una idea enorme. Que un judío diga a una persona que es el Cristo, él está diciendo esto, porque créanme, esto es algo tan enorme que ni siquiera ellos eran capaces de dimensionar lo que esto era. Él estaba diciendo, eres de quien habla toda la Escritura. Eres la promesa a nuestros padres de la cual oímos desde niños. Eres a quien estamos esperando. Eres de quien cantan los salmos. De quien hablan los profetas. Eres el cumplimiento de todos nuestros sacrificios que son meramente simbólicos.
eres el que Dios está enviando para que seas destrozado en lugar nuestro. A veces, cuando hacemos una especie de encuesta, ¿cuál es el libro menos leído de la Biblia? ¿Saben cuál es el que gana? Levítico. ¿Por qué? Porque es sacrificio, puro sacrificio. Y te vas a bañar así, vas a comer así, vas a matar así, vas a traer la palomita. Y nadie reflexiona de llevando una palomita, es difícil. Pero increíblemente, al mirar a través del Evangelio, es el libro que más revela lo que ocurrió en la cruz de Cristo. De hecho, que es imposible entender Levíticos sin leer Hebreos. De hecho, que la carta fue escrita a los hebreos porque los hebreos tenían el Levítico en la mente, y así se les explica a ellos en su cultura lo que pasó en la cruz. En el Levítico capítulo 1, versículo 4, por favor, anótenlo. Hay una instrucción que le da Dios a Moisés para el sacrificio. Dice que cada hombre que va a dar un sacrificio por su pecado, ya sea ganado vacuno o ovejuno, tenía que llevar el sacrificio y ponerlo en el altar y imponer su mano sobre el sacrificio y orar que le pasaba todo su pecado a ese animal. Inocente, por cierto, y perfecto. Después de poner ahí el sacrificio, de imponer la mano y orar, te paso todos mis pecados, tenía que sacar un cuchillo y matarlo. Y se hacía una y otra vez de diferentes tipos, con diferentes animales, esta obra de sustitución de un animal que no ha hecho nada, que es inocente, muriendo por lo que tú has hecho. Así que, por ejemplo, si uno dice, pobre anga, tantos animales que no hicieron nada, son sacrificados. Bueno, esa es la idea. Que veas a animales inocentes siendo sacrificados simbólicamente por lo que nosotros hemos hecho. Debería de apenarnos más la consumación real de los sacrificios, que es Cristo en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio y lo vio llegar, él entendió que aquí venía el cual iba a cumplir lo que simbólicamente se hacían todos los sacrificios, que era el Cordero perfecto de Dios puesto en el madero, el cual iba a llevar todos nuestros pecados, la responsabilidad de Dios, y Dios iba a bajar la daga sobre él para no hacerlo sobre nosotros. Por eso, que un judío criado con los salmos, criado con la venida del Mesías, es algo que nosotros no tenemos. Imagínense una sociedad que todo el tiempo esté cantando el Mesías va a venir, el Mesías va a venir, y se hacen canciones, se habla todo el tiempo de eso, el Mesías viene, el Mesías viene. Era algo que tenían en la cabeza. Que un judío le esté diciendo desde su cultura, desde su mentalidad a una persona, tú eres el Cristo, encierra una idea gigantesca. El enviado de Dios. Y ahí diríamos, bien Pedro, aquí sí le pegaste, porque Pedro solía no pegarle mucho. Y cuando creemos que hay gloria en Pedro por haber dicho algo sumamente hermoso y coherente, Jesús le arrebata la gloria y le dice, versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no lo aprendiste por algún tipo de herencia o por carne, o porque alguien te lo ha enseñado, sino porque mi Padre te lo ha revelado. Porque no hay forma que una persona declare que Jesús es el Cristo, el sacrificio esperado, a menos que el Padre se lo revele.
Así que hay acá una pregunta que divide a los hombres, una pregunta de la cual nadie puede escapar. ¿Quién dicen que es Jesús? Y la respuesta a esa pregunta es una respuesta por la cual cada hombre y mujer va a tener que dar cuenta al final de sus días. Si yo simplemente digo, bueno, si abiertamente digo no es nadie, o lo insulto, es fácil la respuesta. Pero si alguien dice, no, era un gran profeta, era un buen hombre, era un buen líder, no es suficiente. La respuesta es el Cristo. Es el que el Señor envió para morir por cada cosa sucia que yo hice en mi lugar. Es el que me suplantó a mí bajo la ira del Padre para que yo pueda ser declarado inocente. Y eso es una rendición total. Así que simplemente hay una línea entre los rendidos y los no rendidos. Los que levantan la mano y dicen, Él es. Él es. Él es. El único camino para llegar al Padre. Después de esto, hay una porción en el libro de Mateo capítulo 11. Les pido por favor que lo anoten. Vamos a leerlo. Anteriormente Jesús había dicho, Mateo capítulo 11, versículo 25, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y uno preguntaría, ¿por qué, Señor? Versículo 26, la respuesta, sí, Padre, porque así te agradó. Simplemente eso. Nadie puede confesar que Jesús es el Cristo, el camino a Dios Padre, si no le fue revelado por el mismo Padre que está en los cielos. Ahora, después de esta declaración, porque es como una especie de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Después de esta declaración de quién dice el hombre que soy yo, bueno, todos estos hombres ilustres. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo. Bienaventurado eres Pedro, porque esto te lo mostró mi Padre. Y después dice Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo, sobre este enunciado, yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, la palabra que usó. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre lo que ha dicho Pedro, tú eres el Cristo y tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre lo que has dicho, edificaré mi iglesia. De hecho que años después, cuando Pedro escribe su epístola, en Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8, él dice, Jesucristo es la roca desechada por los edificadores, que viene a ser la piedra principal de todo el ángulo. Y acto seguido, después de esta verdad hermosa, que la iglesia de Cristo va a ser edificada sobre Jesucristo como el enviado de Dios, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a veces leemos un poco erróneo de manera errónea este verso. ¿Por qué? Porque creemos que estamos en una especie de batalla defensiva. Estamos acá en la iglesia, está una puerta y todo el mundo demoníaco y las huestes están empujando y nosotros estamos ahí aguantando, rogando al Señor, búscanos, Señor.
cuando en verdad la escena es diferente. Dice que son las puertas del Hades las que no van a poder prevalecer contra nosotros. Somos nosotros los que estamos empujando para entrar y ellos son los que están empujando para que no entremos. Porque esta es una batalla de arrebatamiento, de entrar a un mundo que no tiene a Cristo y de buscar a los que son suyos. Y buscamos a uno, y buscamos a otro, y buscamos a otro. Y entramos adentro y peleamos adentro y sacamos a otro y sacamos a otro y lo empezamos a vendar y volvemos por otro y volvemos por otro. Que es justamente el verso que leyó hoy el pastor, que está en el libro de Judas. Judas no tiene capítulo, quiero mostrarle el versículo para que vean que estamos en una postura de invasión. La iglesia de Cristo está en un plan de invasión, no en un plan defensivo. Dice Judas, versículo 23, a otros salvad, después de que dice que tenemos que convencer a los que dudan. Versículo 22 dice, a algunos que dudan, convencerlos, porque siempre hay gente con dudas en el pueblo del Señor. A los que estén con dudas, convencerlos. Versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Así que nosotros, por una obra soberana de Dios Padre, al rendirnos a los pies de Cristo, automáticamente nos convertimos en embajadores de la pregunta: ¿quién dices que es Cristo? Y exponemos la verdad del Evangelio y exponemos bíblicamente el por qué el hombre se merece el infierno y le mostramos las leyes del Señor y cómo estas leyes le condenan. Le mostramos la mala noticia para que la buena noticia, que es Cristo como salvavidas, como el camino, sea aceptado, y arrebatamos uno y otro y otro y otro. Me gusta lo que decía un predicador que se llama Spurgeon, que si en el mundo todos tuviesen cartelitos que digan escogido o no escogido, todo sería mucho más fácil. Le vas a predicar al que tiene el cartelito escogido. Pero como no lo tiene, hay que predicarle a lo que se mueva. Y él dice, yo tengo esta cita hace años anotada en la parte de atrás de mi Biblia, porque lo leo de tanto en tanto. Y dice así: si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno por sobre nuestros cuerpos, y si perecen, que perezcan con nuestros brazos en torno a sus rodillas, implorando porque se queden. Y si el infierno ha de ser llenado, al menos que lo sea con nuestras exhortaciones, y que nadie vaya allí sin haber sido avisado y sin que nadie haya orado por esta persona con toda su alma. Charles Spurgeon. Somos embajadores de la pregunta: ¿quién es Cristo? Recuerdo que me invitaron a mi ex colegio para predicar la palabra, porque me había hecho pastor y eso era muy estimulante para los niños que se portaban mal. Entonces, vamos a traerle a Javier, y me hicieron una introducción que no me dejó muy bien al principio. Él hizo esto y ahora es pastor, y así. Sí, entienden el motivo por el cual me invitaron, ¿verdad? Y yo dije, sí, es cierto todo lo que la profesora dijo, y traté de realmente serles frontal, ¿verdad? Yo creo que la profesora no sabía lo que iba a predicar. Solamente el hecho de que haya sido un chico conflictivo que después se hizo pastor era una especie de algo novedoso. Y me acuerdo que lo que les mostré a ustedes una vez, yo saqué un código penal, y saqué el código penal y abrí en el artículo 105.
el Código Penal de la República del Paraguay. Y le dije, bueno, este es el Código Penal del país en el cual vivimos nosotros. Este código nos dice, lo acepta el que quiere, no es por votación. Es el código que te rige, quieras o no quieras. Y el artículo 105 del Código Penal dice que cualquiera que le saque la vida a una persona tiene una expectativa de 30 años de cárcel. Estos 30 años pueden concretarse en 30, porque a veces puede ser menos. Si es que la persona que le sacó la vida a otra persona la sometió a tortura antes de matarlo. Y si mató a su padre y a su madre o a su hermano, la pena es la pena máxima. Yo personalmente creo que nuestro Código Penal, en el artículo 105, es un código muy endeble, porque en otros países el matar bajo tortura a una persona podría darte la inyección letal o la silla eléctrica o hasta inclusive la horca. Pero aquí en el país, yo digo, saco un código penal y les digo a ustedes, bueno, ¿quién acepta esto? No es por votación. Es el libro de la ley. Así como este es un libro de la ley, este también es otro libro de la ley. Y aunque algunos falsamente creen que pueden decir, no, esto yo no lo acepto, no es opcional, esto rige tu vida. Es más, un código penal en el proceso está sujeto a jueces imperfectos, a jueces que pueden ser comprados, pueden que no perciban bien por falta de pruebas, pero esta ley va a ser aplicada por un juez perfecto, incorruptible e insobornable. Supongamos que, le dije a estos chicos, ahí cuando saqué el Código Penal ya se quedaron todos así porque realmente lo que impresiona. Yo les dije, supongamos que alguno de ustedes haya asesinado a su hermano. Y dije una especie de frase chistosa, dije, un Caín premium, porque no solo le mataste, lo torturaste antes. Y has matado a tu hermano y lo has torturado antes y la policía te ha apresado. Y están todas las pruebas que comprueban que tú has matado a tu hermano y lo has torturado. Y la pena máxima de este país es 30 años. Y estás en tu juicio, ahí en el banquillo de los acusados, uno tras otro, pasan los testigos diciendo que te vieron entrar a tal hora, pasa la gente de criminalística mostrando tus huellas y todo el tiempo gente acusándote y es totalmente fehaciente y real que fuiste el asesino. Entonces, el juez no tiene más remedio que aplicarte la ley, que es agarrar el martillo, golpear el estrado y decir, tienes que pudrirte en la cárcel. Supongamos que este juez diga, por ejemplo, ¿saben qué? Yo soy un juez de amor. Yo tengo mucho amor. Soy el juez más amoroso del Poder Judicial. Y yo, como tengo tanto amor, yo estoy de buenas, este chico se puede ir. Pero mató a su hermano, lo torturó, están las pruebas. Sí, pero yo soy un juez amoroso. La pregunta es, ¿qué harían ustedes? Pues créanme, es algo para mí imperdonable es tratarle a los jóvenes como tontos. Son más inteligentes de lo que uno piensa. Y dirían, no puede ser. Le mató a una persona, tiene que ir a la cárcel. Y sí, se llamaría a la prensa, se llamaría a la radio, a los periódicos, que se publique que hay un juez tan corrupto que está liberando asesinos porque dice que tiene amor. De la misma forma, si bien no hemos asesinado, el libro de Santiago en el capítulo 2, versículos 10 y 11 dice que cualquiera que transgrede un mandamiento de Dios se hace culpable de todos. De hecho, si uno se pone a pensar, el pecado que nos condujo a la gran caída no fue el matar a una madre, fue el comer un fruto que nos dijeron que no comamos. Fue desobediencia.
Por eso, cada pecador, por más pecado pequeño que haya hecho, se hace culpable de todas las leyes de Dios. Y el pecado tiene consecuencias, tiene grado en cuanto a las consecuencias. No es lo mismo robar un chicle que matar a una persona, pero ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Hay un artículo 105 que está latiendo segundo tras segundo sobre la cabeza de aquellos que no tienen a Cristo, que dice: deben de morir, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos 10:31. Entonces estás ahí en tu juicio, están las pruebas, sos el culpable. Y después le dije a estos jóvenes, dicho sea de paso, cuando entré, tiraban cosas, hacían sonidos feos. Imagínense, en este momento estaban todos así. ¿Por qué? Porque la mala noticia les había embargado. Y estás en tu juicio, y en el medio del juicio irrumpe una persona y dice: Señor juez, él es culpable de lo que ha hecho, pero le pido por favor que me mande a mí a la cárcel por las cosas que él ha hecho. Y ese alguien que irrumpió tu juicio se llama Jesucristo, el Cristo, el que Dios ha enviado, que ha irrumpido esta corte y ha dicho a su Dios Padre, el juez perfecto: Padre, destrózame a mí por las cosas que ellos han hecho. Así que el juez te levanta del banquillo del acusado, sienta a su hijo inocente y dice: ahora vas a morir para que ellos vivan. Y él dice: sí, Padre, nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo. Y en la cruz, el Señor coloca a su Hijo. Y ahora hay una especie de oleada de embarazadas en la iglesia. Como todos tenemos entre 25 y 35 años, estamos en la etapa reproductiva. Procréate 2017. Y le pregunto así, la pregunta que yo me hice cuando nació mi hija Agostina: ¿le darías a ella, le matarías a ella para que salga un violador de Tacumbú? Nunca. Bueno, así de incomprensible el Evangelio. El Padre trajo a su Hijo, el único Hijo, y nosotros adoptivos. Trajo a su único Hijo y lo puso en la cruz, que era prácticamente la materialización de todos los sacrificios simbólicos. Lo puso en la cruz y descargó todo su furor sobre él. Y cada alegoría, cada tipología, cada analogía bíblica se cumplía en Jesucristo. Desde Abraham con su hijo Isaac a punto de matarlo como una prueba a Dios, donde Dios le para el brazo. A veces creemos que la historia termina ahí. No, aparece un carnero perfecto, el cual tenía que morir. Yo voy a morir meditando en la Pascua. Y yo les he hablado de esto 1001 veces. El pueblo de Egipto siendo preso, el pueblo de Israel siendo esclavizado por Egipto, en el cual le dice a Moisés: va a pasar el ángel de la muerte, el heridor, pero dile, Moisés, al pueblo que tomen un cordero perfecto, que lo sacrifiquen y que pinten con su sangre la puerta de cada casa, para que cuando pase el ángel de la muerte o el heridor, al ver la sangre de un cordero perfecto ahí en la madera, pase de largo, porque ahí hubo un sacrificio.
una y otra vez, una y otra vez. Alegorías, tipologías de lo que habría de hacer Jesucristo en la cruz. Y en la cruz se concretan todos estos sacrificios. De tal manera que después de que Jesucristo murió en la última Pascua, en la última cena de Pascua, ya los cristianos no sacrificamos ningún tipo de animal porque Cristo fue el sacrificio final una vez y para siempre. Nosotros nos convertimos a partir de ahí, de que nos rendimos a Cristo, en los embajadores de esta pregunta: ¿quién es Cristo para usted, Señor o Señora? Y es lo que estuve meditando en los últimos meses. La iglesia es la embajada de Cristo y cada creyente es un embajador del Señor. Un embajador de esta pregunta: ¿quién dices que es Jesús? Y a medida que vamos arrebatando personas una tras otra con el evangelio de Cristo, con el Jesús murió por tus pecados, una frase que muchos dicen y que pocos entienden, por cada converso, el nombre de Dios Padre es glorificado de una forma única. ¿Saben qué significa la palabra gloria? Es el honor o la reputación de una persona. Esa es su gloria. Honor o reputación de una persona. Cuando Dios deja ver quién Él es, Él está manifestando su reputación, su honor, su gloria. Y hay muchas cosas que expresan la gloria de Dios. Y este versículo les pido por favor que... Hay un salmo que es el Salmo 19, versículo 1, un salmo muy hermoso. Salmo 19, versículo 1. Que les voy a mostrar cómo termina siendo insuficiente. Dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Alguna vez, hermanos, han visto un cielo estrellado hermoso? No es muy visto en la ciudad por las luces, pero alguna vez han ido al campo y han visto un cielo que realmente impresiona. ¿Alguna vez han visto esto? ¿Algún paisaje con montañas? Bueno, eso expresa la gloria de Dios. Pero ¿qué parte de la gloria de Dios expresa la creación? Su omnipotencia, su poder, su capacidad de diseñar lo hermoso. Pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque ni la montaña más hermosa, ni el campo más verde, ni el cielo más estrellado puede expresar el amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia. Estos atributos el Señor le plació que sean expresados. Esta parte de su gloria el Señor le plació y lo diseñó para que solamente sean expresados a través de su Hijo Jesucristo. Porque el Hijo colgado en la cruz termina mostrando los atributos de Dios que ni la más hermosa de las creaciones lo puede hacer. ¿Por qué? Porque un remanente de personas que solamente merecían el fuego eterno, que el único mérito que han hecho es estar consumidos bajo el infierno eternamente, que sean rescatados por total gracia, no han hecho nada para merecer esta salvación. Expresa una parte de Dios
que solamente esto lo puede hacer. Así que ustedes, nosotros como cuerpo de Cristo, tenemos una misión que solamente nosotros podemos manifestar, que es el amor del Padre, la misericordia, la gracia, la benevolencia de nuestro Señor. Y así que les resumo esto. Tenemos que hablar de este Jesús. Este es el campo de batalla el cual el Señor nos ha dado para predicar su nombre. Tenemos que predicar la ley de Dios para que las personas se vean condenadas por ella con mucho amor, con mucha paciencia, suplicantes, entendiendo que estando donde nosotros estuvimos, y mostrarles que tras esa mala noticia hay una buena noticia, que es Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que todo aquel que se arrepiente verdaderamente y baja la espada de la rebeldía y se entrega a Cristo, pasa a formar parte de esta embajada y al instante se convierte en un embajador. ¿Saben qué ustedes están haciendo en estos días? Están estudiando diplomacia del reino de los cielos. Cómo llevar este mensaje de este reino a un mundo rebelde, porque nuestro rey va a venir con sus santos ángeles, con sus ejércitos, y este es el plan de rendición. Tiren las armas, cuerpo al piso, levanten las manos y ríndanse a Él. Diplomacia del reino de los cielos. La pregunta más trascendente de todas: ¿quién es Cristo? La pregunta que divide a los hombres en dos bandos. La respuesta que da Pedro: tú eres el Cristo de Dios. La respuesta sobre la cual se edifica la iglesia, la embajada de Cristo. Vamos a orar.